Señor secretario, por favor, de lectura al oficio número CPCCS-2025-0100-OF y la resolución número CPCCS-PLE-SG-004-O-2025-0037, suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el oficio número 11107, suscrito por el abogado Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, en su parte resolutiva, por favor, conforme a los proceda, por favor, a dar lectura. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo a lo solicitado, procedo a dar lectura del oficio número CPCCS-SG-2025-0100-OF de Quito, 29 de enero de 2025. Asunto: notificación de resolución número CPCCS-PLE-SG-004-O-2025-0037. Señora doctora Esther Adelina Cuesta Santana, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración. Por medio del presente, adjunto la resolución número CPCCS-PLE-SG-004-O-2025-0037, aprobada en la sesión ordinaria número 004 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el día 29 de enero de 2025, contenido con el cual notifico y pongo en vuestro conocimiento, de conformidad con las competencias consignadas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y demás normativa pertinente. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada. De igual forma, procedemos a dar lectura a la parte resolutiva de la resolución número CPCCS-PLE-SG-004-O-2025-0037 de 29 de enero de 2025. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y reglamentarias, resuelve. Artículo primero: exhortar formalmente a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión inmediata de los consejeros y consejeras suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respetando el orden de los resultados obtenidos en las elecciones del 5 de febrero de 2023, conforme a la resolución PLE-CNE-5-5-4-2023. Artículo segundo: disponer a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificar con la presente resolución a la Asamblea Nacional. Suscriben la presente resolución licenciado Andrés Javier Fantoni Valdeón, magíster presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y certifica magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De igual forma, señorita presidenta, conforme a su disposición, se procede a dar lectura de la parte resolutiva del oficio número 11107 de Quito Distrito Metropolitano, 13 de abril de 2025, dirigido para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, por parte del señor Procurador General del Estado, que en su parte resolutiva indica: pronunciamiento. En atención a los términos de las consultas planteadas, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, numeral primero de la Constitución de la República, 9, numeral 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 15 de la LOCEP, la Asamblea Nacional tiene la atribución para posicionar a las autoridades previstas en el numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin que exista en las disposiciones invocadas o en otras del ordenamiento que regula la Asamblea Nacional una norma que le imponga a dicha entidad una obligación en torno a valorar o calificar el cumplimiento de requisitos para proceder con la posesión de dichas autoridades o dignatarios. Por otra parte, a partir del análisis aquí presentado, se determina que la prohibición de reingreso a la misma institución del Estado de la que fue destituido, prevista en el artículo 15 de la LOCEP, no aplica para las autoridades que la Asamblea Nacional debe posesionar, previstas en el numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues, inciso primero, tal consecuencia que se dirige general y naturalmente a los procesos del régimen ordinario de la LOCEP que han culminado con una destitución previo sumario administrativo, no se encuentra expresamente prevista en las distintas leyes que establecen los requisitos, provisiones o impedimentos que deben observarse para la designación de tales autoridades. Y segundo inciso, porque la naturaleza de sus funciones y el origen de su designación, que proviene directa o indirectamente de la soberanía popular y de la garantía del ejercicio de los derechos políticos y de participación constitucionalmente reconocidos, hacen que su designación y el ejercicio de sus funciones se encuentren protegidos por un marco que prioriza la democracia participativa y la autonomía institucional sobre las reglas laborales y administrativas ordinarias del servicio público.
Y, inciso tercero, por cuanto finalmente una aplicación de tal disposición a las autoridades invocadas en su consulta no cumpliría los principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad, quebrantando la seguridad jurídica y el principio de aplicación favorable al servidor público. El presente pronunciamiento es obligatorio para la administración pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. Atentamente suscribe, abogado Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado. Hasta ahí la lectura de los oficios solicitados, señorita presidenta. Señor secretario, por favor, certifique con qué fecha la presidencia de la Asamblea Nacional solicitó este pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado. Y posteriormente certifica con qué fecha realizó la contestación el señor Procurador General del Estado. Con su autorización, señorita presidenta, la consulta fue realizada mediante oficio número AN-PR-2025-0009-O de 18 de febrero de 2025 y la contestación fue de Quito, Distrito Metropolitano, 11 de abril de 2025 por parte del señor Procurador General del Estado. Gracias, señor secretario. Conforme a los oficios que acaba de dar lectura, vamos a proceder a la posesión de los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por favor, procedamos, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, en este momento solicitamos la presencia de los señores dentro del hemiciclo legislativo. En primer lugar, señor David Rosero Minda, señor Óscar Ayerbe Rosas, señor Roberto Gilbert Febres Cordero, señora Mónica Mosquera Romero, Tatiana San Pedro Alomoto y Mónica Moreira Morán. Se debe establecer que la consejera suplente Mónica Mosquera Romero se encuentra vía Zoom. Si por favor Tix me puede confirmar que se encuentra presente para hacer la toma del juramento. A continuación, se procederá con la toma de juramento por parte de la señorita presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Señoras y señores, David Rosero Minda, Óscar Ayerbe Rosas, Roberto Gilbert Febres Cordero, Mónica Mosquera Romero, Tatiana San Pedro Alomoto y Mónica Moreira Morán, juran ustedes por su honor ante Dios y la patria que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en el desempeño de sus cargos como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario, os juzguen. Quedan ustedes legal y constitucionalmente posesionados como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señorita presidenta, a continuación procederemos a llamar a cada uno de los señores consejeros suplentes para que suscriban conjuntamente con la presidenta de la Asamblea Nacional la respectiva acta de posesión. En primer lugar, el señor David Rosero Minda, y se va a proceder a la lectura de las actas correspondientes. Acta de posesión, vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Comparece el señor David Rosero Minda con cédula de ciudadanía 0400911731 para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025. Suscriben Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, señor David Rosero Minda y Alejandro Muñoz, secretario general. Para la siguiente posesión, por favor, se invita al señor Oscar René Ayerbe Rosas. Se da lectura al acta de posesión correspondiente. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece el magíster Oscar René Ayerbe Rosas con cédula de ciudadanía 1702478114 para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025. Suscriben Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, Magíster Oscar René Ayerbe Rosas y Alejandro Muñoz, secretario general. Para la siguiente posesión se le invita, por favor, a pasar al doctor Roberto Gilbert Febres Cordero. Se procede con la lectura del acta correspondiente. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece el señor Roberto Gilbert Febres Cordero, con cédula de ciudadanía 0904008174, para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025. Suscriben Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, señor Roberto Gilbert Pérez Cordero, Alejandro Muñoz, secretario general. Para la siguiente lectura de acta, en vía virtual, con la señora Mónica Mosquera Romero. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece la señora Mónica Mosquera Romero con cédula de ciudadanía 1713045548 para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025. Suscriben Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, señora Mónica Mosquera Romero y Alejandro Muñoz, secretario general. El acta se le hará vía electrónica. Para la siguiente posesión se invita, por favor, a la señora Tatiana San Pedro Alomoto. Se procede con la lectura del acuerdo del acta correspondiente. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece la señora Tatiana San Pedro Alomoto con cédula de ciudadanía 1721903928 para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025. Suscriben Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, señora Tatiana San Pedro Alomoto, Alejandro Muñoz, secretario general. Para la siguiente posesión se invita, por favor, a la señora Mónica Moreira Román. Se procede con la lectura del acta correspondiente. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece la señora Mónica Moreira Román con cédula de ciudadanía 09 17 70 27 71 para posicionarse como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Suscriben Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, señora Mónica Moreira Román y abogado Alejandro Muñoz, secretario general.
Señorita Presidenta, con eso hemos concluido con este proceso de posesión, toma de juramento y suscripción del acta correspondiente de los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se agradece la presencia de los señores David Rosero Minda, Óscar Ayerbe Rosas, Roberto Gilbert Febres Cordero, Mónica Mosquera Romero, Tatiana San Pedro Alomoto y Mónica Moreira Morán, consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se les augura éxitos en sus funciones.